En este episodio analizamos el peor rebranding de la historia, el paso de Twitter a X. Elon Musk cambió el nombre en 2023 y en cuestión de meses los ingresos publicitarios cayeron hasta un 60%. Llevo siguiendo este caso desde sus inicios y ahora he analizado la marca antes y después del cambio para entender las razones de este absoluto desastre. Un análisis del que cualquier persona con una marca puede sacar aprendizajes sobre todo lo que no debería hacer jamás en un rebranding. Hoy vemos por qué Twitter había construido una de las marcas más potentes de Internet, qué elementos concretos destruyó Elon Musk al convertirla en X y cómo todas las decisiones acabaron afectando a la percepción y al valor de la compañía. Si estás pensando en cambiar el nombre, el diseño o el posicionamiento de tu marca, pero no tienes 44.000 millones de dólares para equivocarte, necesitas escuchar este episodio. Yo soy Tony Coulomb, estratega de marca y creativo, y esto es Cómo diferenciarse, un podcast en el que hablamos de branding y posicionamiento de marca. Twitter nace en 2006 con la idea de crear una plataforma donde las personas pudieran compartir mensajes cortos en tiempo real. Con los años, Twitter se convirtió en algo mucho más grande que una red social. Era el lugar donde aparecían las noticias antes que en los medios, nacían memes y tendencias y donde periodistas, políticos, famosos y usuarios completamente anónimos compartíamos espacio. Sin duda, se convirtió en una de las principales redes sociales a nivel mundial. En 2022, Elon Musk compra Twitter por $44 millones y desde el principio deja clara una idea. Quiere transformar Twitter en una Everything App, una super app inspirada en WeChat, la plataforma china que mezcla mensajería, pagos, contenidos, servicios, banca, comercio y todo lo que te puedas imaginar. Es decir, que Musk ya no veía Twitter solo como una red social, sino que veía la base sobre la que construir un ecosistema muchísimo más grande. Y ahí aparece uno de los elementos más importantes de la historia, al menos para nosotros, y es su obsesión histórica con la letra X. Y es que, por si no sabías de dónde venía la cosa, resulta que Elon Musk tenía registrado el dominio x.com del antiguo banco online que creó en su momento y que posteriormente acabó evolucionando en PayPal o algo por el estilo. Total, que ya que estaba pagando religiosamente el dominio, pues algo había que hacer con él. Y ni corto ni perezoso, en julio de 2023 convierte Twitter en X de la noche a la mañana y de muy malas maneras. Una acción que denota un ego desmedido y una falta de estrategia que a estas cotas realmente asusta bastante. Sin ninguna duda, uno de los peores rebrandings de la historia. Y estas son las razones. Empecemos con la razón más simple, la que todo el mundo ve a simple vista y por lo tanto la más flagrante de todas. Y es que eliminó uno de los nombres más fuertes e icónicos de Internet. ¿Qué hacía único Twitter respecto a las otras redes sociales? ¿Qué le hacía diferente y le posicionaba en un lugar único en el mercado? El microblogging, los posts limitados a 140 caracteres en formato texto que obligaban a condensar las ideas en este breve espacio y a ser más certeros en la redacción, cosa que los lectores agradecían. El nombre Twitter estaba estratégicamente muy bien elegido. Twitter significa gorjeo, acción de gorjear o de piar, el canto o voz de los pájaros, es decir, una expresión breve, lo que conecta a la perfección con el producto y que construye una narrativa y un concepto que sientan las bases para un interesantísimo universo de marca del que hablaremos a continuación. En realidad era un nombre poco descriptivo del producto para alguien que no lo conociera, era más bien un nombre evocativo, pero con el tiempo el nombre se llenó de significado y todo el mundo sabía la historia y era capaz de hacer estas asociaciones. Twitter era directamente un verbo, tuitear ya formaba parte del lenguaje de la gente, un verbo que está aceptado por la Real Academia Española que recoge las siguientes definiciones: tuitear, comunicarse por medio de tweets. Tweet, mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter y que no puede rebasar un número limitado de caracteres. ¿Cuántas marcas conoces con esta entidad? Realmente son muy pocas. Quizás podemos rescatar por ahí googlear, que es el verbo de Google, photoshopear, que nos lleva hacia Photoshop, y tuitear de Twitter. Verbos que la gente utiliza o utilizaba, en el caso de Twitter, habitualmente y que te invitan a hacer una acción con un producto concretísimo y que además no se pueden convertir en genéricos. Tú te puedes sonar con un Kleenex de marca blanca de cualquier súper, pero no puedes tuitear en otra red social. El punto de madurez soñado por cualquier empresa que el señor Musk se ha cargado de un plumazo. Twitter era reconocible, único, sonoro, memorable. La marca describía perfectamente el producto, mensajes rápidos, pequeños, instantáneos. En cambio, X es impronunciable.
Es el nombre con menos identidad que se puede crear. Y para muestra un botón, la mayoría de personas que intentan introducir el nombre en una conversación lo acaban rematando con un anteriormente Twitter, para que nadie se confunda. Y es que X es un nombre completamente neutro, es la típica letra que utilizas para referirte a cualquier cosa, cuando no puedes concretar una cifra o cuando no sabes qué ejemplo poner en una frase. Cuando tienes falta de inspiración, tiras de X. Imagínate que inviertes X miles de euros, el producto X no sé qué. X es la letra que repites 10 veces cuando estás redactando un texto y te falta concretar una fecha, una palabra o cualquier otra cosa. Y lo dejas ahí bien marcadito para que luego puedas volver y revisarlo. X es el símbolo de lo impersonal, de lo totalmente vacío. Y es imposible que la gente se lo apropie lingüísticamente. Por lo tanto, he visto una X, te mando una X, lo he leído en X. Es realmente muy raro. Puede tener sentido como ejemplos como SpaceX o Tesla Model X, que también son marcas de Elon Musk, cuando la X básicamente acompaña a otra palabra, pero sola y en este contexto bastante complicado. Recuerda que si te interesa posicionar tu marca, en tonycolon.ws/posicionamiento estoy preparando un recurso que te será muy útil para tu negocio y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible. La segunda razón es que desconectó el producto de todo su universo de marca. De rebote, con el cambio de nombre, invalidó todos los activos de marca más icónicos de la compañía que ayudaban a contar la historia de la marca y la diferenciación del producto. Todo lo que envuelve un producto tecnológico que puede ser más o menos copiable y que se encargaba de construir elementos que lo hacían único, reconocible y levantan muros de defensa respecto a posibles imitadores. El primer elemento que se cargó fue el logo del pájaro azul, como todos sabemos. El emisor del mensaje, por lo tanto, el que hace la acción de gorjear o piar. Un isotipo, un símbolo tan simple y reconocible que no necesitaba ir acompañado del nombre de la marca, algo que solo se consigue con el trabajo de muchos años, con miles de impactos y a base de mucho dinero invertido también. Un pájaro que era más que un logo, era la mascota de la marca y que incluso tenía nombre, Larry. Shame on you, Elon. El segundo elemento de la identidad que se cargó fue la casita de pájaros. ¿Te habías dado cuenta de que el típico icono de la casa, el de la home, el típico que tienen todas las apps y que te llevan al timeline principal, en el caso de Twitter era una casa de pájaros con su puertecita circular incluso? Pues sí, un guiño genial, un lugar en el que el resto de apps tienen que limitarse pues sencillamente a poner una casa sin ningún tipo de personalidad. Hasta en este punto aprovechaba Twitter para hacer marca. Y no es el único lugar. De hecho, el tercer punto que se cargó también fue la pluma de escribir, y es que donde ahora hay un símbolo de más simple y soso, antes había una pluma estilográfica que conectaba la acción de escribir y crear un nuevo post en la plataforma con el imaginario del pájaro azul. Y el cuarto elemento fue el sonido de la notificación, con un efecto que recordaba al graznido de un ave. Todos los códigos visuales desaparecieron. Lo que antes eran elementos de marca alineados con el concepto de marca, con el nombre, con la propuesta de Twitter, perdían todo el sentido del mundo con este nuevo nombre. Musk se quedó solo con el producto, un producto que luego vapuleó también. Redujo extremadamente el control de moderación de contenido, cambios constantes e impredecibles en el producto, cambios de algoritmos repentinos, tweets largos, lo que antes eran totalmente cortos, eliminó la verificación tradicional y la convirtió en una suscripción de pago, además de pedir a ingenieros que modificaran el algoritmo para amplificar las publicaciones de su propio perfil. Por lo tanto, una empresa sin marca y casi sin producto. La tercera razón que lleva a la conversión de Twitter a X en el peor rebranding de la historia es que Elon, con todo esto, borró la historia emocional de la plataforma. Twitter no era solo una app, era una etapa de Internet, una parte de la historia, una de las herramientas que dio voz a cualquier persona de a pie. A partir de aquel momento, un consumidor descontento podía escribir un tuit viral y generar una crisis de reputación a una gran marca, y que cualquier persona random que estuviera en el lugar de los hechos pudiera narrar una noticia antes que cualquier medio de comunicación oficial. Sabías que si pasaba algo, primero estaba en Twitter. Ya no era lo he leído en la prensa o lo he escuchado en la radio, era lo he leído en Twitter. Twitter era sinónimo de comunidad y de cooperación. Twitter se fundó en 2006. El 3 de noviembre de 2009 se lanzó oficialmente la versión en Twitter en español.
impulsada por un proyecto de traducciones comunitaria iniciado en octubre de ese mismo año. Dato personal, yo creé mi cuenta en julio de 2009, o sea que llevo un tiempito allí. Y es que Twitter generaba pertenencia de marca por las vivencias de muchas personas que fuimos de las primeras en entrar. Nadie sabía para qué servía en realidad, pero fuimos experimentando hasta encontrar formas de comunicación más directas y de movilización ciudadana. ¿Os suena Twitter la película? Creo que se llamaba más o menos así. Era un movimiento popular que quería crear una película sobre la plataforma y pedían voluntarios entre los mismos usuarios para poder hacerla posible en todas las áreas en las que se pudiera aportar. También en el año 2011 fue clave para la organización del 15M y básicamente era el sitio en el que podías seguir las opiniones de todo el mundo a través de una etiqueta. Seguramente el inicio de la doble pantalla. Con el cambio de nombre y de políticas, mucha gente siente que este ya no es aquel lugar. Y la razón número 4 es sencillamente que no había ningún tipo de necesidad de cambiar el nombre. Elon Musk compró Twitter por capricho y le cambió el nombre por capricho. Twitter no necesitaba un rebranding. Se dice que el rebranding podía estar alineado con la intención de transformar la plataforma en una Everything App similar a WeChat, pero la realidad es que no se han visto muchos movimientos en este sentido. Vamos, que si este era el verdadero motivo, lo podía haber hecho muchísimo más tarde. Pero Elon necesitaba hacer evidente que esta no era ya la misma plataforma, que ahora sería otra cosa totalmente distinta, con más libertad de expresión, con menos empleados, pero más eficiente y que se convertiría en una máquina de hacer dinero. Y lo dejó claro el primer día, cuando entró en las oficinas de la red social con un urinario en las manos y despidiendo a gran parte de la plantilla de forma agresiva. Los rebrandings suelen hacerse por evolución estratégica, por expansión de categoría o también por crisis reputacional, porque necesitas escapar de asociaciones negativas, digamos. Y paradójicamente, la crisis de reputación la generó él a posteriori con todas las decisiones que tomó. Elon Musk se convirtió en una marca asociada a Twitter. Ya no usabas una red social, usabas la plataforma de Elon Musk. Elon Musk es una figura extremadamente controvertida y polarizante. Declaraciones políticas, enfrentamientos públicos, provocaciones constantes, publicaciones polémicas, teorías conspirativas, apoyo o interacción con cuentas extremistas. La marca dejó de parecer neutra y esto, para una red social global, es peligrosísimo. Y la cultura de la plataforma cambió. Twitter antes se asociaba con actualidad, periodistas, memes, humor, creatividad, comunidad, inmediatez. Y X ahora se asocia con agresividad, polarización, guerras ideológicas o engagement súper tóxico. La percepción de la marca cambia y su valor se desploma. He estado investigando para realmente medir las consecuencias del cambio de Twitter a X y de todas las decisiones de Elon, claro. Y este es el resultado. El valor de la compañía es el siguiente, y es que, como comentábamos, Elon Musk compra Twitter en octubre de 2022 por $44 millones. En octubre de 2023, Fidelity Investments valora X en aproximadamente $19 millones. Eso supone una caída del 55 al 65% respecto al precio de compra. Y en octubre de 2024, un año más tarde, X valía ya solo 9.400 millones, cerca de un 80% menos que los 44 millones pagados por Musk en sus inicios. En cuanto a usuarios y actividad, en Estados Unidos el uso de Twitter o X cayó un 23% después de la compra y el rebranding. A nivel global, los usuarios activos diarios bajaron aproximadamente entre un 15 y un 16% y diferentes análisis apuntan a una caída del 38% en descargas de la app tras la adquisición. En cuanto a ingresos y anunciantes, diversas fuentes indican un descenso cercano al 50 o al 60% de ingresos publicitarios. Y en Reino Unido, por ejemplo, por ser más concretos, los ingresos de X UK pasaron de 205 millones de libras en 2022 a 69 millones en 2023, firmando una caída del 66,3%. Y es que grandes marcas abandonaron la plataforma tras varias polémicas relacionadas con contenido extremista o antisemita. Disney, IBM, Apple, Warner Bros., Walmart pausaron o retiraron su inversión publicitaria en X. En definitiva, el caso de Twitter demuestra que un rebranding no consiste en cambiar un nombre o cualquier otro elemento simplemente porque te apetece. Cuando una marca ya tiene reconocimiento, códigos propios y una posición clara en la mente de la gente, tocar eso sin una estrategia muy sólida
puede destruir el trabajo y el valor acumulado durante años en muy poco tiempo. Recuerda que si te interesa posicionar tu marca, en tonycolon.ws/posicionamiento estoy preparando un recurso que te será muy útil para tu negocio y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible.